Durante los últimos episodios hemos emprendido un viaje por algunos de los problemas más inquietantes de la filosofía de la mente. Primero descubrimos que los sentimientos no son enemigos del conocimiento, son más bien como el comienzo de una investigación, pues cuando sentimos curiosidad, cuando sentimos duda, sorpresa, cuando descubrimos algo incluso, ese momento maravilloso que llamamos la eureka. Cuando una idea aparece para ordenar de repente aquello que antes parecía disperso, confuso. Luego comprendimos que no reaccionamos ante la realidad misma, sino ante una interpretación que hacemos de esa misma realidad. Más adelante nos preguntamos si realmente somos libres y encontramos que en la mano de Spinoza la libertad quizás no consista en hacer lo que queramos, sino en comprender las causas que nos determinan para actuar así con mayor lucidez. Y en nuestro episodio anterior también descubrimos que cambiar resulta tan difícil porque nuestra mente está hecha de hábitos de interpretación. Esos hábitos se han formado lentamente a lo largo de nuestra historia personal, por la misma cultura, por la evolución misma de la especie, por nuestra especie. Pero todo este recorrido, esto tenía un propósito más allá, de ir más allá, porque esta serie nunca ha querido ser simplemente una historia de filosofía. Más bien ha querido acercar la filosofía, en este caso la filosofía de la mente, a la vida cotidiana, pues una parte de la filosofía de la mente. Y la razón es muy sencilla, porque todos nosotros vivimos en nuestra mente, vivimos dentro de nuestra propia mente, en nuestra cotidianidad, en la vida en general. Podemos cambiar de ciudad, de trabajo, de amigos, incluso de país, pero nunca dejamos de habitar ese lugar donde aparecen nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Nuestra mente es en cierto sentido nuestro lugar en el mundo, y por eso vale la pena preguntarnos si estamos aprendiendo a habitarla bien. Bienvenidos a Filoparchando de la Noche, el momento en que la filosofía sale de los libros para encontrarse con nuestra vida cotidiana, con la ciencia, con el arte y los demás asuntos que nos constituyen. Filoparchando de la Noche, con su anfitrión, Wilder Carmona. Bueno, sean todos bienvenidos a este nuevo Filoparchando de la Noche. Ahí tuvimos un breve repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. Y ya continuamos con esto de cuidar la mente, ¿cierto? Con este tema de cuidar la mente, porque nos enseñan a cuidar el cuerpo, que es también muy importante, pero también es importante la mente. La mente es como un jardín. Es un jardín que no florece por casualidad. Necesita ser cultivado, regado, cuidado con paciencia. Si lo abandonamos, entonces las malas hierbas terminan ocupando el lugar de las flores. Del mismo modo, cuando dejamos nuestra mente a merced de cualquier idea, de cualquier miedo, de cualquier resentimiento, esos pensamientos que son intrusos, que terminan creciendo sin que apenas nos demos cuenta. En cambio, cuando aprendemos a observarlos, a cuestionarlos y a cultivar aquellos que aumentan nuestra comprensión, nuestra paz y nuestra capacidad de amar, poco a poco nuestra vida interior comienza a florecer. Eso es lo que habría que hacer, aprender a ser jardineros de nuestra propia mente, a reconocer cuando una emoción está intentando decirnos algo, a distinguir una intuición valiosa de un prejuicio, a descubrir cuando una idea aumenta nuestra capacidad de vivir y cuando, por el contrario, comienza a robarnos la tranquilidad. Porque muchas de las dificultades que experimentamos cada día no provienen únicamente de lo que ocurre fuera de nosotros, también nacen de la forma en que interpretamos lo que nos sucede. Los resentimientos que cargamos, que duran años, las preocupaciones por futuras que nunca lleguen, la ansiedad, el estrés, la frustración,
la necesidad constante de controlar aquello que nunca estuvo completamente bajo nuestro dominio. Vivimos en una época que nos invita a correr sin descanso, a producir, a competir, a compararnos, y en medio de ese ruido olvidamos algo esencial. Vivir también implica aprender a pensar y a pensarnos, no para tener siempre la razón, que también sería un espejismo y un error en sí mismo pensar eso, sino más bien para aprender a vivir con mayor claridad, con mayor tranquilidad, con menos miedo. Spinoza decía que cuanto más comprendemos las causas de las cosas, menos padecemos sus efectos. No porque desaparezcan los problemas, como por arte de magia, sino porque dejamos de enfrentarnos a ellos desde la confusión. Desde Guayabal, transmite La 15 Radio. Quizás podemos imaginar a nuestra mente como un recipiente lleno de agua. Cuando el agua está agitada, cuando está revuelta, el barro del fondo se mezcla con ella. Y todo se vuelve turbio. Entonces intentamos mirar a través de esa agua, pero apenas distinguimos algunas formas confusas. Así ocurre cuando vivimos dominados por el miedo, por los sesgos, por el resentimiento, por la ansiedad o los prejuicios. No vemos las cosas como son, más bien las vemos a través de la turbulencia de nuestros propios afectos. Confundimos nuestras interpretaciones con la realidad y terminamos reaccionando más a nuestras ideas que al mundo mismo. Spinoza pensaba eso, que era preciso aclarar nuestra mirada, no porque algún día podamos contemplar la realidad de manera absolutamente objetiva, quizás eso nunca sea posible, eso es complejo, sino porque podemos aprender a reconocer los sesgos, los prejuicios y las pasiones que enturbian nuestra comprensión. Cada vez que entendemos un poco mejor las causas de nuestros afectos, es como si el agua comenzara lentamente a aquietarse. El barro se asienta, pues no desaparece, sino que se asienta y ya simplemente deja de dominar nuestra visión. Entonces el agua se vuelve cristalina. Y cuando el agua es transparente, no vemos únicamente con mayor claridad lo que ocurre fuera de nosotros, sino que también empezamos a comprendernos mejor a nosotros mismos. Eso, en cierto sentido, es lo que Spinoza llamaba mirar las cosas bajo el aspecto de la eternidad, su specia eternitatis, que no significa abandonar el mundo cotidiano ni dejar de sentir, sino que significa intentar contemplar nuestra vida desde una perspectiva más amplia, reconociendo que somos una expresión de una realidad infinitamente mayor que nosotros. Somos música, somos arte, somos información, somos comunitarios, somos La 15 Radio, la tuya. Somos la emisora comunitaria de la Comuna 15. Nuestros problemas, pues sí, siguen existiendo, pero dejan de ocupar el centro absoluto de nuestra existencia, que eso es lo importante. Gran parte de nuestro sufrimiento quizás provenga de olvidar que no somos una sustancia añadida luchando contra el universo. Somos modos infinitos de una misma naturaleza infinita. Resistirnos constantemente a aquello que forma parte del orden mismo de la realidad es como una ola que intenta pelear contra el océano del que nace. La ola puede creer que está separada, pero nunca ha dejado de ser agua. También el taoísmo expresa una idea similar, una intuición semejante, que la sabiduría no consiste en dominar el curso del río, sino en aprender a navegar con el río. Mientras más nos aferremos a dominar y a controlar aquello que no depende de nosotros, más nos agotamos. En cambio, cuando comprendemos el movimiento de la vida y aprendemos a fluir con él, descubrimos una serenidad que no proviene de que el mundo haya dejado de ser incierto, sino que
hemos dejado de enfrentarnos inútilmente a su naturaleza. Esa quizás es una de las tareas más profundas. Nuestras tareas, lo que debemos hacer, limpiar una y otra vez los lentes con los que contemplamos la realidad, sabiendo que nunca estarán completamente libres de toda huella, pero también sabiendo que cada prejuicio que reconocemos, cada afecto que comprendemos y cada creencia que nos atrevemos a revisar vuelven un poco más transparente el agua desde la que miramos el mundo. Y esa transparencia creciente, con esa transparencia empecemos ya como a descubrir que nunca estuvimos separados de aquello de lo que buscábamos comprender. Y esa idea también aparece de distintas maneras en tradiciones filosóficas muy antiguas. En el taoísmo, por ejemplo, lo que estamos hablando, gran parte del sufrimiento surge cuando intentamos imponer nuestra voluntad al curso mismo de la realidad, como el agua que fluye alrededor de las rocas sin dejar de avanzar. Entonces ahí está, la sabiduría consiste muchas veces en aprender a armonizar con aquello que no podemos controlar, en lugar de desgastarnos luchando inútilmente contra ello. Eso me recuerda una vez una frase de un amigo que me dijo que sí, evidentemente sí, debe haber algo mucho más grande que nosotros, porque nosotros hacemos parte de un todo y ese todo también nos constituye, y que con eso no peleaba, él no peleaba con eso. Eso me llevó a comprender que esa frase pues encerraba una intuición profundamente filosófica. Tal vez buena parte de nuestra angustia nace cuando creemos que somos el centro absoluto de la realidad, pero cuando olvidamos que existimos gracias a millones de procesos que nos precedieron, que estamos hoy aquí respirando gracias a un sinfín de procesos biológicos, evolutivos, en todos los sentidos, que pensamos gracias al lenguaje que heredamos de otros, de la cultura, que vivimos porque pertenecemos a una inmensa red de relaciones que nos sostiene a cada instante. Eso es como lo que llamó Spinoza la totalidad de Dios o la naturaleza, o la unidad. No un ser separado del universo, sino es un Dios inmanente cuyo principal atributo es el de ser, es la esencia misma de las cosas. Es la presencia de la naturaleza en cada acción de ella misma, de ese desenvolvimiento al que todos pertenecemos. Es la existencia como tal. Es el universo mismo contemplado como una unidad infinita de la cual nosotros nunca hemos dejado de formar parte. Esa perspectiva de ser parte de algo mucho más grande no elimina las dificultades, pero sí puede regalarnos un pequeño descanso, un respiro, ese fresco que sentimos cuando dejamos de creer que debemos cargar solos con el peso del mundo, porque comprender que somos parte de una totalidad no disminuye el valor de nuestra existencia, al contrario, la hace más significativa. Los antiguos filósofos decían que filosofar era también prepararse para morir, porque hay que aprender a vivir de tal manera que cuando ese momento llegue podamos reconocer que hemos participado conscientemente en esta extraordinaria aventura que significa existir. Así que con esa pregunta empieza nuestro episodio de hoy, y es: ¿por qué creemos lo que creemos? Antes de preguntarnos por qué creemos lo que creemos, de pronto mejor debamos preguntarnos por algo todavía más profundo. ¿Qué hace una creencia con una persona? Porque las creencias nunca permanecen únicamente en nuestra cabeza, terminan moldeando nuestra manera de mirar el mundo, nuestra forma de amar,
de relacionarnos con los demás y hasta la idea que tenemos de nosotros mismos. A lo largo de la historia, las grandes civilizaciones no solo construyeron ciudades, templos o imperios, también construyeron creencias. Creencias acerca de Dios, del bien y del mal, de la justicia, del poder, de la familia, del éxito, del sentido de la vida. Y esas creencias terminaron formando un determinado tipo de ser humano. Nietzsche dedicó buena parte de su obra a investigar precisamente ese proceso en la genealogía de la moral. Él propuso una pregunta que cambió la filosofía moderna, y en lugar de preguntar si una moral es verdadera o falsa, preguntó de dónde proviene, quién la creó y qué tipo de ser humano produce. Según Nietzsche, muchas de las ideas que consideramos neutrales o eternas son el resultado de procesos históricos, e incluso llegó a afirmar que algunas morales favorecen una actitud de obediencia y conformidad. Fue aquello que él llamó la moral del rebaño, donde el individuo deja de examinar críticamente sus propias creencias y termina viviendo según valores heredados sin preguntarse por su origen. Pero esta crítica no pretende invitarnos a rechazar toda tradición, nos invita más bien a investigar nuestras propias convicciones con la misma honestidad con que un científico investiga la naturaleza. Y aquí aparece una pregunta: si nuestras creencias pueden heredarse, ¿cómo podemos examinarlas? ¿Cómo distinguir una idea que nos ayuda a comprender mejor la realidad de otra que simplemente hemos repetido durante años? Entonces esa respuesta no se encuentre solamente en la lógica, sino también en nuestros sentimientos. Durante mucho tiempo pensamos que sentir era lo contrario de pensar. Sin embargo, en el primer episodio de esta serie vimos que existen sentimientos que participan activamente en el conocimiento, ¿cierto? Como la curiosidad, la duda, la certeza, la sorpresa y la eureka. La eureka no demuestra que una hipótesis sea verdadera, pero sí nos indica que nuestra mente ha encontrado una posible organización de los hechos, y la ciencia comienza precisamente con esa intuición, pero no termina allí. Pensemos en un detective. Cuando encuentra una huella fuera de lugar o descubre una contradicción en un testimonio, él siente que algo no encaja. Ese pequeño desequilibrio no resuelve el caso, pero inaugura la investigación. La duda se convierte en el motor de la búsqueda. Lo mismo sucede en un laboratorio, en una consulta de un médico o en la vida cotidiana, cuando advertimos que una explicación ya no satisface, ya no logra dar cuenta de lo que estamos viviendo. Por eso la mente y el cuerpo no trabajan por separado. Muchas veces pensamos y nuestro cuerpo también evalúa eso que pensamos. Sentimos inquietud cuando algo parece falso, sentimos curiosidad cuando aparece una posibilidad nueva, sentimos satisfacción cuando una explicación logra integrar lo que antes estaba disperso. Hay un diálogo permanente entre nuestras capacidades racionales y nuestra vida afectiva, un intercambio continuo en el que comprender también es una experiencia corporal, encarnada. Y si esos mismos sentimientos nos ayudan a investigar la naturaleza, ¿por qué no habrían de ayudarnos también a investigar a nuestras propias creencias? Por eso es importante desarrollar la sensibilidad necesaria para reconocer una idea amplia, nuestra comprensión del mundo, y cuanto por el contrario se ha convertido en un hábito que ya no nos permite seguir creciendo. Una interpretación errónea que nos mantiene estancados y que no nos permite mirar otras perspectivas más amplias. Eso fue nuestro recorrido. La pregunta entonces ya no es únicamente por qué creemos lo que creemos, sino también qué hacemos con aquello que llegamos a comprender. A lo largo de esta serie hemos descubierto que los sentimientos no son enemigos del conocimiento, pero comprender todo esto no tendría sentido si no transformara también nuestra manera de vivir. Spinoza pensaba eso, que nosotros debíamos hacer un trabajo
como quien pule unos lentes cuando un cristal está cubierto de polvo. No cambia el mundo que tenemos delante, cambia la claridad con que lo contemplamos. Algo semejante ocurre con nuestra mente. Muchas veces no sufrimos únicamente por lo que sucede, sino porque nuestras ideas, nuestros pequeños prejuicios u otros afectos nos impiden ver la realidad con suficiente claridad. Es que ahí está la cuestión, no escapar del mundo, sino en aprender a contemplarlo mejor. Y esa contemplación comienza por nosotros mismos, porque somos seres que se afectan mutuamente. Ningún ser humano existe aislado. Cada palabra que pronunciamos, cada gesto de cariño, cada acto de violencia, cada conversación, cada abrazo, cada expresión modifica, aunque sea un poco, la vida de quienes nos rodean. Spinoza decía que algunos encuentros aumentan nuestra potencia de actuar, mientras que otros la disminuyen. Hay personas cuya presencia nos inspira, nos hace comprender mejor las cosas y despierta en nosotros el deseo de vivir con mayor plenitud. Pero también existen encuentros que alimentan el miedo, el resentimiento, la envidia o la tristeza. Lo importante es comprender que esos afectos no aparecen porque sí, tienen causas. Y mientras no comprendamos esas causas, seguiremos padeciéndolos. Por eso, ahí lo importante no es en hacer siempre lo que queremos, sino en entender por qué lo queremos. El odio, el miedo, la culpa, no desaparecen por un acto de voluntad. Comienzan a transformarse cuando logramos reconocer de dónde provienen, qué historia los sostiene y qué creencias continúan alimentándolos. Ese aprendizaje nunca termina. No existe un momento en que podamos decir que comprendemos completamente nuestra mente. Todos los días aparecen nuevos afectos, nuevas dudas y nuevas circunstancias que nos invitan a seguir aprendiendo. La filosofía no es un destino tampoco. Es como una práctica cotidiana de atención, de contemplación, de honestidad con nosotros mismos. Y quizás aquí convenga recordar algo que ha acompañado silenciosamente todos los episodios en esta serie. Nuestro cuerpo también participa en esa búsqueda. A veces sentimos que algo no encaja y no sabemos explicarlo con palabras. Es como una inquietud, una idea produce una resistencia. Una explicación parece incompleta, o hay veces por el contrario sentimos esa alegría tranquila que acompaña a la comprensión, cuando una intuición logra reunir muchas piezas dispersas en una imagen. Esos sentimientos no sustituyen la razón, pero pueden convertirse en señales que orientan nuestra investigación, como siempre le hemos dicho, como ocurre en la ciencia. Aprender a escuchar esas intuiciones con espíritu crítico entonces es la invitación, sin convertirlas inmediatamente en certeza, porque al final nuestro cuerpo parece orientarse naturalmente hacia un estado de equilibrio. Todos buscamos de una u otra manera ese momento de sosiego en el que dejamos de luchar inútilmente contra nosotros mismos y contra la realidad. Por eso es que la paz quizás no sea la ausencia de dificultades, sino la consecuencia de comprenderlas mejor. En este punto resulta especialmente sugerente una reflexión del filósofo italiano Emir Zola, inspirándose en la tradición Vedanta. Escribe que solemos definir a una persona como una síntesis de intelecto y voluntad, de pensamiento y acción, pero añade que el conocimiento de uno mismo implica algo más profundo, una especie de desdoblamiento en el que quien conoce y aquello que es conocido terminan reencontrándose en una unidad superior. A ese principio que conoce, él lo llama, y siguiendo esa tradición, el intelecto cósmico o intelecto activo, y sostiene que el regreso de ambas dimensiones a una unidad o a la unidad como tal, a Dios o la naturaleza, constituye la verdadera felicidad. Aunque Spinoza y el Vedanta pertenecen a tradiciones filosóficas diferentes, ambos parecen compartir una intuición parecida.
Hay que superar la ilusión de estar completamente separados del resto de la realidad. Comprender es también reconocer la unidad de la que formamos parte. Eso no es para reducir el universo a una fórmula, sino para recordarnos que nunca hemos estado fuera de él. Pensamos porque la naturaleza piensa a través de nosotros. Conocemos porque somos una expresión de esa inmensa totalidad que intenta comprenderse a sí misma. Y cada vez que comprendemos, también aumenta nuestra potencia de actuar, de amar y de vivir. Esa podría ser la enseñanza más valiosa que podemos extraer hasta ahora de este recorrido. Bueno, y así llegamos al final del episodio. Hoy intentamos comprender por qué creemos lo que creemos y nos dimos cuenta que nuestras creencias no aparecen de la nada, se construyen a lo largo de nuestra historia, de nuestros afectos, de nuestra cultura y de los hábitos con los que hemos aprendido a interpretar el mundo. Pero también vimos que esas mismas creencias pueden transformarse cuando nos atrevemos a observarlas con honestidad, a ponerlas a prueba y a seguir aprendiendo. Mientras sigamos puliendo esos lentes con los que contemplamos el mundo, vamos también a descubrir que es necesario aprender a vivir con una mirada cada vez más clara, más amplia y más compasiva, porque el conocimiento de nosotros mismos es al mismo tiempo el modo más profundo de conocer la realidad. Por eso, como insistían Spinoza y tantas tradiciones filosóficas, ese camino de comprensión sea también el camino hacia una forma de felicidad que no depende de poseer más cosas, sino de habitar con mayor lucidez el extraordinario hecho de estar vivos. Gracias por acompañarnos una vez más en este recorrido. Gracias por regalarnos un momento de su tiempo para pensar, para detenerse en medio del ruido cotidiano y para recordar que comprender también puede ser una forma de cuidar la vida. Si este episodio despertó en ustedes alguna pregunta, alguna duda, alguna nueva manera de mirar el mundo, entonces la conversación apenas comienza. Los invitamos a compartir este programa con quienes disfrutan de estas reflexiones y seguir acompañándonos en los próximos episodios de Filoparchando de la Noche para continuar llevando esta filosofía a la vida cotidiana. Porque al final filosofar no consiste únicamente en leer grandes pensadores, consiste en aprender a mirar nuestra propia existencia con mayor claridad, a comprender mejor a quienes nos rodean, a descubrir paso a paso que pensar también puede ser una manera de vivir más libre, más consciente y más humana. Ha sido un verdadero gusto compartir este espacio con ustedes. Les envío un abrazo fraterno, que tengan feliz noche, hasta luego. Bienvenidos a Filoparchando de la Noche, el momento en que la filosofía sale de los libros para encontrarse con nuestra vida cotidiana, con la ciencia, con el arte y los demás asuntos que nos constituyen. Filoparchando de la Noche, con su anfitrión, Wilder Carmona.